Bueno, esto es porque seguimos todo aquí en este periodo de contingencia y bueno, con esto pues no puedo hablar, pero estoy en mi casa, que es un lugar seguro. Bueno, esto de estar encerrado en la casa, pues lo que más ocasiona es problemas con la esposa. Ustedes en sus clases de derecho civil seguramente vieron la diferencia entre patrimonio y matrimonio. Y se ha dicho, y es bien cierto, que el patrimonio es un conjunto de bienes y que el matrimonio es un conjunto de males. Y ahora con esto de la contingencia, espero que mi mujer no me esté escuchando, pues verdaderamente se demuestra. Pero quiero partir del concepto patrimonio. Desde el punto de vista económico, la palabra patrimonio se convierte en la palabra riqueza. Muchas veces pensamos que pobreza y riqueza es lo contrario, pero no, porque aquí hay que ver que hay una diferencia entre lo que sería, por ejemplo, un flujo de dinero, de ingresos, y lo que es un lago, algo que ya se acumuló. Entonces, la riqueza viene siendo ese lago en el que se acumula todo lo que alguien tiene, o sea, la palabra riqueza es sinónimo de patrimonio. En cambio, la pobreza tiene que ver más con un flujo, tiene que ver con un ingreso. Una persona pobre es una persona cuyos ingresos apenas le alcanzan para poder subsistir. Por abajo, lo que se llama pobreza extrema, significa que ni siquiera para ese mínimo de subsistencia le alcanza. Pueden darse incluso fenómenos que alguien que sea muy rico, en el sentido que tenga mucha riqueza, por ejemplo, alguien que tenga una propiedad muy importante y sin embargo viva pobremente, o sea, sus ingresos, sus salarios sean muy bajos. Por ejemplo, hablando del inicio de Acatlán, los ejidatarios que fueron expropiados para que se construyera el terreno de Acatlán eran curiosamente al mismo tiempo muy ricos porque el espacio, el terreno en el que estaban sembrando era muy valioso, valía mucho, estaba al lado ya de zonas como Chigaray, San Mateo, etcétera. Eran ricos. Sin embargo, eran pobres porque lo que vendían de su cosecha de maíz pues era muy pobre. Por el contrario, puede ser alguien que sea rico y no tenga ningún ingreso, simplemente viva de su riqueza, entonces sus ingresos son muy bajos. Y por el contrario, puede ser alguien que eh, siendo una persona eh, con buenos ingresos, no tenga riqueza porque la gasta, la malbarata, no la aprovecha. Bueno, vamos a hablar de este tema. Y esto nos plantea que en economía, ¿se acuerdan? Hablamos de que la economía tiene que ver con cuatro aspectos. Tiene que ver con la producción, la distribución, la circulación y el consumo de bienes y servicios. Hasta ahora nos hemos fijado fundamentalmente en la producción. Ahora vamos a fijarnos en el tema distribución. Esto es, se hace un pastel y cómo se reparten las rebanadas. Esto es el tema de la clase de hoy. Uno de los temas más polémicos cuando hablamos de economía es el tema de la desigualdad. Decíamos que hay dos aspectos fundamentales cuando hablamos de temas económicos. Uno, el primero y más importante, es la eficiencia. Una economía ineficiente es una economía en la que no se aprovechan al máximo los factores de la producción. Entonces, una buena economía, un buen manejo de la economía implica, en primer lugar, la eficiencia. Si vemos que por defectos de un gobierno o por defectos del mismo mercado hay ineficiencias, entonces se está incumpliendo el primer propósito que debe tener una buena economía. El segundo es la equidad, en el sentido de que no debe existir una situación en la que lo que se produce se distribuya de una manera inequitativa e injusta. Desde luego esto entra en un tema muy polémico, porque la realidad es de que
existe desigualdad, siempre la ha existido, siempre la podrá subsanar un poco el Estado, pero en ningún lado, en ningún momento ha existido una sociedad totalmente igualitaria. Esto solamente existe y es una falacia inexistente, y todos los sistemas que la han intentado han fracasado. La realidad, sin embargo, ¿cuál es a nivel mundial? Y esto no lo dice alguien de izquierda ni alguien, sino lo dijeron reunidos los principales empresarios en un foro que se hace anualmente en la ciudad de Davos, y dijeron que la desigualdad extrema en el mundo es prácticamente insoportable, que actualmente el 1% más rico de la población posee más riquezas, o sea, ese 1%, que el 99% de las demás personas del planeta. Sabemos los nombres que salen en la revista Forum y en algunas otras de quiénes son los hombres más ricos del mundo, y eso pues desde luego se habla de que, por ejemplo, la riqueza en manos de 62 personas, fíjense, 62 personas más ricas del mundo, se ha incrementado en un 44% en 5 años, algo más de $500 millones desde el año 2010 hasta alcanzar 1.7 billones de dólares. Mientras tanto, la riqueza en manos de la parte más pobre de la población se redujo en más de $1 billón en este mismo periodo, un desplome del 41%. Ahorita el grave problema es que con esto de la crisis por el coronavirus, seguramente pues los problemas de desigualdad se van a incrementar y clases medias se van a volver pobres, y personas que están en la pobreza van a caer a la pobreza extrema. De hecho, ya la FAO está hablando de que va a presentarse un grave problema alimentario en el mundo. Bueno, decíamos que la mayor parte de nuestros ingresos es por salarios, y claro, todo el mundo se queja de que sus salarios son insuficientes. Algunos dicen, yo tengo sueldo cebolla, lo veo, lo agarras y te pones a llorar, o un sueldo dietético, te hace comer cada vez menos, o un sueldo ateo, dudas de su existencia, un sueldo mago, hace un par de movimientos y desaparece, un sueldo tormenta, no sabes cuándo va a venir ni cuánto va a durar, un sueldo desodorante, cuando más lo necesitas, más te abandona. Bueno, lo primero que tenemos es que definir conceptos desde un punto de vista de la teoría económica. La palabra riqueza hay que entenderla que es lo que se llama el patrimonio neto. Esto es el valor. Alguien tiene una casa, tiene un coche, etcétera, etcétera. Su riqueza es pasar todo eso que tiene a moneda. O sea, ustedes tienen, por ejemplo, su ropa, su celular, etcétera. Su riqueza es la suma de todo lo que es su propiedad. Entonces está integrado por todos los tangibles, financieros, menos deudas fiscales, bancarias, en fin, todo lo que posee una persona en un momento determinado. En cambio, la pobreza no es exactamente lo contrario, es una situación en la que viven las personas que tienen un nivel de renta. Digamos que renta es el ingreso, es lo que puede ser diario, puede ser mensual, puede ser anual. Es el nivel de ingresos que tiene una persona y que le es apenas suficiente para mantenerlos en el nivel de consumo o de subsistencia, considerando no solamente a él, sino desde luego a su familia. O sea, es un mínimo, como diría uno de los grandes teóricos del liberalismo, David Ricardo, el mínimo de subsistencia. Bueno, tasa ya vimos que es un porcentaje. Siempre que hablemos de tasa no piensen en la taza de café, es simple y sencillamente el porcentaje de la población cuya renta familiar se encuentra por debajo del llamado umbral de la pobreza. Esto es que, pues, una cifra que establecen generalmente organismos internacionales o los gobiernos. De repente, pues esto incluso se presta a grandes engaños. Cuando de repente algunos de los gobiernos anteriores nos dijeron, se redujo el número de pobres en México, ¿cuál fue lo que se hizo? Simplemente había un umbral
se bajó, porque los umbrales son en dólares, se bajó y claro, al bajarlo pues ya había menos pobres, pero la verdad es que seguían existiendo, simplemente es el error de medición. Y entonces ese umbral de la pobreza es ese nivel absoluto fijado por el gobierno, en el cual considera que una familia tiene ingresos por debajo de esto, se encuentra en la pobreza. Y desde luego, pues todavía hay otra categoría que es la pobreza extrema, que es los seres humanos, los que hay muchos en nuestro país y que se van a incrementar más, que ni siquiera ese mínimo de subsistencia, sino que pues tienen situaciones de desnutrición, muerte prematura, etc. Bueno, para tratar de medir la distribución de la riqueza, el órgano, un OCA, un organismo constitucionalmente autónomo, que es el INEGI, divide la población en México por lo que llama deciles. Esto es 10% de la población. Bueno, la población, si hubiera una igualdad absoluta, cada 10% tendría un 10% de la riqueza. No. El primer decil, que son los más pobres, solamente tienen el 24%, después el 36%, después el 33%, después hasta que llegamos a los más altos, que son el 9, que tiene el 15.5%, y el 10, que tiene, o sea, el 10% más rico, acumula, de acuerdo a los datos de INEGI, el 34.5%. O sea, entre el 9 y el 10 tienen un 50% de la riqueza. Bueno, ante esto, ¿qué es lo que se puede hacer? Lo que se ha intentado y que muchas veces, hay que decirlo, ha fracasado. Una primera de las medidas que vemos que están tomando los gobiernos, particularmente el actual de López Obrador, es para tratar de paliar esas desigualdades, hacer uso de las transferencias o subsidios, lo que se llaman los programas sociales, o sea, lo que se apoya a los viejitos, a las personas que están estudiando, etcétera, etcétera. O sea, es un pago en dinero, antes era en especie, ahora generalmente ya es en dinero, realizado por el gobierno, que también lo hace ya Estados Unidos, desempleado, a individuos o familias en pobreza extrema, y por el cual estos no entregan ningún factor de producción, ningún bien, ningún servicio. O sea, no se trata de un salario, porque también ese sería un sistema. Dar trabajo, incluso yo creo que es mucho mejor, dar un trabajo a esas personas que tienen bajos ingresos para que mejoren aportando su trabajo, pero en este caso, porque se trata de adultos mayores, incapacitados, etcétera, se utiliza este subsidio. Claro, lo único que se paga en ocasiones por parte de estas personas, y por eso se hacen los gobiernos que llamamos populistas, es el aspecto electoral. Otro aspecto es importante, son las diferencias compensatorias. Hoy especialmente hay que resaltar el heroísmo de los trabajadores y las trabajadoras del sector salud, de los médicos, de las enfermeras. Estas son las diferencias que sirven para compensar la falta de atractivo o el riesgo de un tipo de trabajo que, para que se haga o se les den a estos trabajadores diferencias en monetario. Yo recuerdo en alguna ocasión, estaba platicando con un individuo que les llaman allá en Pemex los changos, y alguien preguntó: ¿y usted cuál es su trabajo? Pues mi trabajo pues simplemente es darle vuelta a una manivela, y por eso me pagan muy bien, me pagan 40,000 pesos. Oiga, nomás por subirse, sí, nomás por ir a darle vueltas a la manivela. No, pues yo quiero una chamba con eso. Muy bien, acompáñeme. Vio la torre de un pozo petrolero, la dificultad de subir hasta allá, y luego que tenía que tenerse tal precisión que si salía muy fuerte, mataba a la persona. O sea, finalmente, pues sí, es un trabajo de alto riesgo. Por eso a esos trabajadores se les paga muy bien, a los buzos. Y ahora, bueno, al sector salud, muy pobremente se les está pagando una prima de un 20%, pero por lo menos. Bueno, cuando ustedes llegaron a su primera clase, les decía que estaban realizando una actividad económica. Y esa actividad económica es que estaban creando capital humano. El capital humano es la cantidad de conocimientos especializados y valiosos
acumulados por los individuos en los procesos de educación, formación y capacitación. O sea, uno de los aspectos que explica el por qué unos ganan más y otros ganan menos, pues tiene que ver con esto, tiene que ver precisamente con la formación, capacitación, educación que se tiene. Ustedes están en la universidad, entre otras cosas, precisamente para ir generando un mejor nivel y eso permitir que tengan mejores vidas. Desde luego, la gran polémica, y esta pues no la vamos a resolver pronto, ¿cómo se puede lograr algo que sin afectar la eficiencia? Porque las teorías socialistas, las teorías que han tratado de buscar igualar los ingresos de todos, se han demostrado que son un fracaso, que desmotivan, que pasa como aquel maestro que decía, vamos de alguna manera a hacer igual la calificación a todos. Y claro, ¿esto qué provocaba? Que cada vez la gente estudiara menos. O sea, lo mismo, esos sistemas en la práctica han fracasado. Entonces, se tiene que partir de que hay desigualdades, algunas motivadas por cosas naturales, un gran cantante, un genio del fútbol, etcétera. Bueno, tienen cualidades excepcionales que les permiten tener ingresos superiores a los demás. Hay otras personas que es por su estudio, por su trabajo o por su espíritu de empresa, y otras que pues simplemente por su decía no han tenido la capacidad de hacer las cosas. Pero a veces también es un extremo lo que estamos viviendo. Hay gente que sí se esfuerza, que sí trabaja y no logra superar la pobreza. Precisamente esos son los grandes dilemas que se tienen que ver en el estudio de la distribución de la riqueza, que es otro tema. Por lo pronto, cuídense mucho y nos reencontramos próximamente.